Un océano inmenso se extiende hasta el horizonte. Las olas golpean las rocas de una isla desierta. El viento sopla con fuerza, levantando la sal y llenando el aire con su sabor áspero. En una oscura cueva donde un anciano de mirada profunda y rostro marcado por los años se arrodilla en oración. Sus manos, ásperas pero firmes, descansan sobre las frías piedras del suelo. Es Juan, el último apóstol vivo, exiliado en la isla de Patmos. Era el final del primer siglo, un tiempo de sombras para los cristianos. La creciente persecución del Imperio Romano se extendía como una tormenta sobre aquellos que proclamaban el nombre de Cristo. Juan, apóstol amado y último testigo vivo de las palabras del Mesías, había sido desterrado a la isla de Patmos. Un lugar de rocas y silencio, donde los días se perdían entre las olas y las noches se poblaban de recuerdos y oraciones. Pero en ese aislamiento, en ese silencio tan profundo que parecía consumirlo, Dios decidió hablar. Los ojos de Juan, cerrados en profunda contemplación, de pronto se abren con un destello. El aire parece vibrar a su alrededor. Los muros de la cueva tiemblan y una luz intensa, más brillante que el mismo sol, lo envuelve. Un viento sobrenatural recorre el lugar y una voz poderosa retumba como el trueno. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Era el día del Señor, y fui arrebatado en el Espíritu. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, diciendo, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La primera visión, el Hijo del Hombre. Juan se vuelve lentamente, su rostro refleja asombro y temor. Frente a él, entre las sombras y la luz, se revela una figura majestuosa. Alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga que llega hasta sus pies y ceñido con un cinto de oro puro alrededor de su pecho. Su cabello es blanco como la lana, tan puro como la nieve, y sus ojos arden como llamas vivas. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro puro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, resplandeciente como en un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. El Hijo del Hombre extiende su mano derecha, donde sostiene 7 estrellas brillantes. En su boca, una espada afilada de doble filo resplandece con intensidad, y su rostro brilla como el sol en todo su esplendor. Juan cae de rodillas, su cuerpo tiembla, su corazón late con fuerza y su espíritu se estremece ante la visión. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así comienza la revelación de Jesucristo a Juan, un mensaje de advertencia y esperanza, de juicio y redención, que marcaría el destino de las iglesias y de toda la humanidad. Un recordatorio de que en medio de la oscuridad más profunda, la luz del Hijo del Hombre brilla con una intensidad que ninguna sombra puede apagar. Las cartas a las 7 iglesias. A la iglesia en Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desmayar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. A la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que estás a punto de sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo sé dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde Satanás habita. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Por tanto, arrepiéntete, o vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por tanto, la arrojaré en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella, en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos mataré con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los pensamientos y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. A la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Recuerda, pues, lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. A la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo haré que aquellos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan en la tierra. A la iglesia en la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Así culminan las cartas a las 7 iglesias, cada mensaje un espejo del alma, una advertencia y una promesa para aquellos que perseveran en la fe. Que aquellos que tengan oídos para oír, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de esto miré, y he aquí, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante, fui en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y uno sentado en el trono. Una puerta luminosa se abre en el cielo, y la cámara se precipita a través de ella, revelando un vasto salón celestial con un trono resplandeciente en el centro. El que estaba sentado era semejante en aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono, un arco iris semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los ancianos se inclinan con reverencia, sus coronas resplandecen con luz pura mientras el sonido de alabanzas inunda el aire. El Cordero y el libro con 7 sellos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El Cordero y el libro con 7 sellos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El primer sello, el jinete del caballo blanco. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El segundo sello, el jinete del caballo rojo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven. Entonces salió otro caballo, de color rojo fuego. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Este jinete representa la guerra, el caos y la violencia que se desatan sobre la humanidad. Su espada, símbolo de conflicto, corta no solo cuerpos, sino también la frágil estabilidad de las naciones. Con su aparición, la paz se convierte en un recuerdo distante, y el mundo se sumerge en la brutalidad de las batallas interminables, donde el ruido de los cascos y el choque de las espadas ahogan los gritos de los inocentes. El cielo, aún temblando por el eco del primer sello, ahora retumba con el estruendo de ejércitos marchando, ciudades en llamas y campos manchados de sangre. La esperanza comienza a desvanecerse, mientras el segundo jinete cabalga sin piedad, desatando una tormenta de destrucción sobre la tierra. El tercer sello, el jinete del caballo negro. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven. Miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete, montando su oscuro corcel, simboliza la escasez y la hambruna. Sus balanzas son un símbolo de racionamiento y desesperación, cuando el alimento se vuelve escaso y los precios se disparan, llevando a la humanidad a una lucha constante por sobrevivir. Pero incluso en medio de esta desesperación, ciertos lujos como el aceite y el vino son protegidos, quizás señalando que aún en tiempos de crisis, la desigualdad persiste, y los poderosos encuentran maneras de mantener su riqueza. El mundo se vuelve gris bajo la sombra de este jinete, y los campos fértiles se marchitan, las manos tiemblan al medir el grano, y las familias se enfrentan a la incertidumbre del hambre. El cuarto sello, el jinete del caballo amarillo. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré, y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía.
Y les fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este jinete, pálido como los huesos secos, representa la misma esencia de la muerte. Con cada paso de su caballo, la vida se apaga, las ciudades se vacían y las risas se convierten en lamentos. Es el fin de los días para muchos, cuando la muerte cabalga libre, recogiendo almas con su toque helado y dejando tras de sí solo silencio y desolación. El quinto sello, las almas de los mártires. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. El sexto sello, el gran terremoto. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como tela de silicio, y la luna se tornó toda como sangre. El séptimo sello y las 7 trompetas. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por casi media hora. Fue un silencio profundo, solemne y aterrador, como si toda la creación contuviera la respiración, esperando el desenlace final. Las huestes celestiales, los ancianos, los seres vivientes y los ángeles mismos guardaron silencio, conscientes del peso que este momento traía al cosmos. Entonces, vi a los 7 ángeles que están delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Pero antes de que sonaran, otro ángel vino y se paró ante el altar, con un incensario de oro en su mano. Se le dio mucho incienso para que lo ofreciera junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo del incienso, mezclado con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel delante de Dios. Luego, el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo lanzó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. El cielo que había estado en silencio ahora estalló en un clamor ensordecedor, como si los mismos cimientos del universo temblaran ante el juicio que estaba a punto de desatarse. Era un recordatorio del poder del Cordero y del inevitable cumplimiento de sus designios. Los 7 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas, y con cada sonido, nuevas catástrofes se desencadenarían sobre la tierra, marcando el inicio de un juicio sin igual, en el que la creación misma sería sacudida hasta sus cimientos. Hasta ahora hemos explorado las cartas a las 7 iglesias, los mensajes que Cristo envió a través de Juan a sus seguidores, llamándolos al arrepentimiento, a la perseverancia y a la fe. También hemos visto la apertura de los 7 sellos, que desatan juicios poderosos sobre la tierra, revelando que el camino hacia el final de los tiempos estará marcado por conflictos, sufrimientos y desafíos sin igual. Es un recordatorio solemne de que, aunque las pruebas puedan parecer abrumadoras, siempre hay esperanza para aquellos que perseveran y se mantienen fieles. Las cartas a las iglesias nos enseñan que incluso en medio de la adversidad, hay una promesa de victoria y recompensa para aquellos que vencen. Los sellos, con sus visiones de jinetes, martirio y cataclismos, nos confrontan con la realidad del juicio, pero también nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de estar preparados espiritualmente. Al abrir cada sello, el Cordero revela tanto la fragilidad de nuestro mundo como la certeza de su justicia y poder. Recuerda que el Apocalipsis no solo es un libro de advertencias, sino también de esperanza y redención, donde al final, la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha inspirado o si simplemente te ha despertado el interés por conocer más, no olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este video con otros para que juntos podamos descubrir los misterios del Apocalipsis en los próximos episodios. Hasta la próxima.